La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos comenzando como siempre nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos como todos los domingos para compartir un hermoso día de domingo. Pero recordemos que ayer, 2 de julio, nosotros estábamos celebrando los 5 primeros años de Jóvenes para los Jóvenes en la pantalla chica. Ya hemos comenzado la semana pasada. Lo estamos haciendo hoy y queremos hacer en estos días para recordar tantas cosas lindas de los jóvenes que fuimos compartiendo. Evidentemente que no podemos recordar a todos, pero hoy, al iniciar nuestro programa, ya más o menos les voy indicando algunos de estos lindos momentos que nosotros vivimos en el 2018, que fueron días también maravillosos para nosotros. Recordemos que un 2 de julio del 2017, un domingo, hemos iniciado así con todo entusiasmo. El domingo pasado nosotros pudimos compartir ese primer programa, por lo menos algunas partecitas, ¿verdad? Misceláneas en general de lo que nosotros hicimos en el 2017. Hoy estamos queriendo compartir también con ustedes lo que sucedió en el año 2018. Fue un año también de bendición. Nosotros recordamos ahí escenas maravillosas. Por ejemplo, visitamos el colegio Petiosi. También nosotros estuvimos hablando con el padre Roa con respecto a la pastoral juvenil en preparación a la gran fiesta de Chiquitunga que se estaba acercando. Y también estuvimos con la familia, con la hermana de Chiquitunga, ya antes de la beatificación, conociendo la vida de la Chiquitunga, que fue un gran suceso para nosotros, la primera beata paraguaya, mujer, en medio de nuestro pueblo. Es decir, que podemos hacer camino de santidad y así entonces imitar también estas virtudes. Qué lindo es volver a recordar. Estas son las misceláneas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia del 2018. Espero que podamos compartir verdaderamente, espero que les guste. Y sobre todo también espero que ustedes con estos recuerdos, aquellos que tenían 15 años, entonces ahora ya tienen 20 años. Y así, aquellos que teníamos 50, ya tenemos 55 y así, 5 años atrás, cuando hemos recibido este ok. Y por eso yo siempre agradezco a Unicanal que nos abrió las puertas a través del señor Bernardes. Agradezco infinitamente porque es una forma linda de llegar al corazón de nuestras familias y así nos disponemos a celebrar el 2018 con estas misceláneas. Jóvenes para los Jóvenes, nos encontramos aquí ahora a compartir con los que estuvieron al frente de la organización de esta gran manifestación espiritual, religiosa de tantos muchachos, tantas chicas que han compartido su propia vida en manifestar su fe en Jesucristo. Entonces queremos comenzar nuestro debate hoy y presentar un poco lo que fue el Domingo de Ramos y también lo que fue la celebración del Triduo Pascual desde el Jueves Santo en esta oportunidad. Bueno, si se pueden presentar, queridos jóvenes, muy buenas tardes para Jóvenes para los Jóvenes. Buenas tardes, padre. Yo soy José Mazó. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Y para nosotros es un orgullo formar parte de, como bien dijiste, una tradición trascendental para los católicos, así como es el Domingo de Ramos. Para nosotros la tradición es importantísima y estamos acá para hacer... José, justamente te voy a preguntar porque ustedes ya comenzaron, ¿verdad?, a presentar antes en Jóvenes para los Jóvenes. Vos ya estuviste ahí presentando algo sí, antes, justamente en la invitación. Ustedes tenían objetivos claros y concretos, ¿verdad?, de lo que se iba a celebrar y de lo que se celebró después.
cómo ustedes están mirando y qué dicen hoy mirando desde atrás ya, ¿verdad? O sea, porque eso ya quedó un poco atrás la semana en que se han encontrado tantos jóvenes en una manifestación hermosa. ¿Cuáles eran los objetivos y si verdaderamente estos jóvenes han manifestado aquello que viven interiormente con respecto a Jesús principalmente? Los objetivos principales se trazan en torno a ejes temáticos muy puntuales. Tomamos como referencia el trienio de la juventud, que como bien lo dice el nombre son 3 años, y este año puntualmente el lema es permanezcan en mí, que invita a no centrarnos solamente en el aspecto teológico, en el aspecto bíblico, sino pasar también lo antropológico por la experiencia de Cristo. Claro. Tener a Cristo como referencia en el amplio aspecto de nuestra vida. Y usted me pregunta si el desafío de los jóvenes que hayan vivido bien esta semana, y la verdad que nosotros vimos muchas manifestaciones que tienen que ver con el cumplimiento pleno de nuestro objetivo, y quizá no sabemos, plantamos semillas en los corazones, claro, pero no sabemos si pero por lo menos como organización te parece que ustedes por lo menos plenamente como organización. Bueno, vamos a... Estamos acá en el Santuario Arquidiocesano María Auxiliadora. Acá quería presentarle a un compañero que nos estuvo ayudando hoy en la celebración, a ver si se presenta. Buenas tardes, me llamo Iván Torres. Antes que nada, estoy muy feliz de participar activamente un Domingo de Ramos, es la primera vez. Siempre, cada año en Semana Santa, Domingo de Ramos, estaba mirando afuera, pero es una bendición que este año sea la primera vez que participe como miembro activo de esta celebración y de este inicio de Semana Santa. Y estamos con todas las ganas para seguir ayudando a todos y que viva María Auxiliadora. ¿Qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que están viendo acá, que no saben que es un Domingo de Ramos o de repente una Semana Santa? Y yo creo que tienen que sacar ese miedo de acercarse a la iglesia, acercarse a la gente, porque a mí también me costó un poco por la vergüenza, pero una vez que estás adentro se te saca todo eso y es algo único. A mí nadie me obliga a nada, yo vengo porque me gusta y voy a seguir haciéndolo. Así, excelente. Aquí de esta institución nosotros venimos porque justamente cuando hemos transmitido desde el monasterio de las Carmelitas con la profesora tuvimos el contacto donde ella está enseñando y queremos conocer un poco a estos jóvenes que además del estudio se dedican mucho también a la parte del arte, de este énfasis muy interesante. Y para los jóvenes nos interesa mucho porque queremos ver los talentos y queremos también transmitir a todas las familias, a todos los papás, las mamás y sobre todo también a los jóvenes, que no hay que perder el tiempo, hay que formarse en una formación integral. Bueno, y vamos a comenzar ya nuestro diálogo con estos jóvenes. En esta oportunidad queremos hablar cómo ellos aprovechan su tiempo, el tiempo y mirando desde el internet también y mirando del tiempo libre. Esto es lo que queremos conversar con estos jóvenes. Bueno, una primera pregunta, a ver por dónde vamos a comenzar. ¿Quién quiere responder? Yo me animo. ¿Vos querés responder? Bueno, ¿cómo es esto del internet, sobre todo ahora que los jóvenes están tan metidos? Todos estamos metidos en internet. Sí, estamos muy metidos. ¿Cómo utilizan? ¿Se utiliza positivamente, negativamente? ¿Cómo están haciendo? Y bueno, el internet es algo muy amplio, sinceramente. Se usa para muchísimas cosas.
y puedes usar en el trabajo, puedes usar en nosotros inclusive estudiando y en muchas cosas, ¿verdad? Estudiando, o sea, aquí en el colegio. Sí, cuando nos dan el permiso, exactamente. Pero les da permiso en su celular, ¿vio? Ahí pueden entrar ustedes. Algunas que otras veces nomás. ¿En serio? Sí, pero para los usos, para hacer los deberes nomás. Ya, y no se distraen, ¿vio? Tanto así cuando ustedes están ahí con No nos permiten luego usar, no tenemos luego los celulares ahí adentro, solamente después, cuando nos permiten. Interesante eso, mira, vos este tema, vamos a preguntar por aquí. Vos no sé si escuchaste por ahí que dice que en Francia nada de celular ya, porque dice que le distraen, nada, ni en el recreo ya no pueden tener los chicos franceses, imagínate vos, en Europa. ¿Qué vos decís? ¿Eso le vamos a condenar a los franceses o qué te parece? No, para mí es una buena implementación porque ayuda mucho al alumno, de hecho que fomenta más a que el alumno preste más atención, que esté más atento a la educación, porque muchas veces el celular es un distractor, estás pendiente de que te llegue un mensaje o cosas así. Y así recordando estos hermosos momentos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Qué lindo todo lo que estamos viendo. Son misceláneas, llamémosle así entonces, en este domingo en que compartimos el 5º año de presencia a través de Unicanal, a quien agradezco infinitamente, ¿verdad?, la posibilidad de estar con ustedes, querida familia, queridos jóvenes, transmitiendo y llegando con todas las cosas lindas que hacen nuestros jóvenes en nuestro país, en nuestra comunidad. Hay cosas tan hermosas. Bueno, seguiremos nosotros disfrutando. Estamos viendo, por ejemplo, cuando los jóvenes del Colegio Monseñor Lasaña 2018, los de la Pascua Joven, también estamos viendo lo que en aquel tiempo, 2018, yo estaba como párroco de la parroquia María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá, y también los jóvenes que presentaron este famoso teatro María Pacurí. Fue un suceso hermosísimo en el teatro también de Asunción, el Teatro Nacional. ¡Qué hermoso! Y así entonces vamos a seguir disfrutando más y más de lo que fue el año 2018 con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cómo te parece que queda después para el joven que ha participado de esto en cuanto a su vivencia, por ejemplo, del Vía Crucis? ¿Será que le tocó o solamente le estaba preocupando, como vos estás diciendo, preocupado en pegarle, en que sea algo vivo, en que sea algo muy representativo? Y en mi caso fue una representación buena que te llegaba y te hacía ver también lo que, más allá de la actuación y eso, claro, que cuando Jesús se caía y eso, cuando hoy en día, cuando se caen o cuando se cae Jesús. O sea, te hace representar a la realidad, entonces te lleva a la realidad. Exacto. ¿Qué, por ejemplo, cómo vos pensabas, Jesús que se cae por segunda vez? ¿Qué, por ejemplo, vos ahí reflexionabas? ¿O qué te venía a la mente? Un Jesús que se cae por segunda vez, ya se está cayendo.
y cuando cometemos el mismo pecado o volvemos a hacer eso que muchas veces nos confesamos ya y hablamos mal de la gente o le tratamos mal a nuestros padres. En ese contexto también yo lo tomé. Ya. Y ese pues, es el sentido principal. Por eso nomás quería saber bien, a ver si los jóvenes lo sentían de esta manera. En familia, estamos en este domingo compartiendo con toda la familia y hablando con esta linda experiencia que han compartido también los jóvenes en nuestras parroquias, en toda nuestra arquidiócesis. Es un camino de fe que no podemos dejarlo y por eso queremos seguir incentivando para que los jóvenes puedan dar lo mejor de sí en una formación integral. No nos olvidemos, queridos padres, al acompañar a nuestros hijos, al acompañar a los jóvenes, tenemos que darles la formación integral. No nos olvidemos de Dios. Es el elemento primordial en la vida de toda persona. Si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo principal de la existencia del hombre como tal, del llamado a esta vocación a vivir. Bueno, vamos a seguir, queridos jóvenes. ¿Están preparados? Vamos a seguir un poco nuestras preguntitas. Vamos a comenzar, como siempre, por allá. Yo quisiera escuchar tu experiencia, ¿verdad? De lo que vos hiciste, qué es lo que viviste, hacia dónde fuiste, cómo te encontraste con las personas con quienes has compartido esta experiencia de la Pascua Joven. Y yo personalmente en esta Pascua me fui a la cárcel de Buen Pastor. Fue una experiencia interesante, cambió la forma en la que muchos de nosotros luego creo que veíamos cómo era. Cuando nos fuimos, yo por ejemplo fue mi primer año que fui allí, pero había algunas personas que ya fueron el año anterior. Y para los que fuimos por primera vez, era un ambiente medio tenso. Estábamos nerviosos de que no sabíamos qué podía pasar. Claro. Y apenas entramos, por ejemplo, algunas reclusas ya nos dijeron, vengan, podamos jugar vóley. Y nos fuimos hacia el fondo y había una cancha. Ahí se formaron equipos y por ejemplo, eran 2 pascualinos y una de las reclusas, y en el otro equipo 2 reclusas y un pascualino. Y empezaron así. Y eso fue la mayoría de la tarde. 3 a 3. O sea, pequeñito. Era hasta 7. Hasta 7. 7 personas. Y entonces, y ahí ustedes se encontraban, se encontraron bien en síntesis, ¿verdad? Sí. Fue divertido, fue una gran experiencia. Además, había un grupo eran los deportistas que jugaban el vóley y otros que nos quedábamos a ver. Había reclusos que cantaban. Y justo llevamos un guitarrista y empezamos a cantar. Había una reclusa que tenía una voz de la gran 7 y ella elegía las músicas y le acompañábamos. O si no, a veces nosotros empezábamos a cantar y nos seguían. ¿Y qué cantaban? ¿Qué es lo que querían cantar ahí con ellas? Cualquier música que ellas querían nomás. Pero ¿quiénes comenzaban? ¿Ustedes ofrecían o más bien eran ellas también las que comenzaban con los cantos, lo que ellos querían cantar? Y nos turnábamos realmente, primero cantaban ellas y después nosotros sugeríamos una música. O sea, como ir compartiendo juntos. Ustedes comienzan para demostrar un poco que ellas también saben algo, ¿verdad? Qué bien. Y tu experiencia y la que vos viviste, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que te marcó a vos el haber visto una situación así? Porque es la primera vez, me dijiste que... Sí, la primera vez que fui. Y lo que más me llamó la atención fue, 2 cosas luego. Primero fue cómo, a pesar de que estaban encerradas, estaban alegres, hacían todo lo posible también para mantenerse ocupadas, hacían deporte, o si no se quedaban hablando unas con otras. Y otra cosa que me llamó la atención fue que hay niños ahí, hijos de las reclusas, y cómo hacían todo lo posible para que esos niños estén alegres. La reclusa con la que cantábamos, por ejemplo, ella de repente le trajo a su hijo, le despertó y le trajo, dijo, con nosotros. Y empezó a jugar ahí con él cuando ya no estaba cantando.
Y fue lindo ver cómo, a pesar de esa situación en la que estaba, hacía todo lo posible para que se alegre su hijo. Claro. Bueno, entonces esto es lo que los jóvenes, aquí él nos está comentando de la experiencia que había vivido. Bueno, y aquí tenemos otro también. A ver. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando Jóvenes para los Jóvenes. Y hoy traemos un tema muy interesante aquí con los jóvenes que nos van a explicar sobre la puesta en escena de María Pacurí, así se llama, la zarzuela paraguaya, María Pacurí. Y aquí estamos hablando con los jóvenes que participan, que son del elenco. Y sobre todo nosotros mirando un poco los talentos, ¿verdad?, de estos jóvenes, que ellos lo ponen, no es que son los súper profesionales, pero sin embargo actúan como súper profesionales, ¿verdad? Porque ellos también tienen otros encargos, ellos tienen otras profesiones, ¿verdad? Tienen otras actividades, pero sin embargo el hobby, ¿verdad?, del arte, que es algo muy interesante. La zarzuela siempre ustedes saben que lleva todas las partes que nosotros conocemos, ¿verdad?, del arte, de todo lo que nosotros podemos poner en práctica. Y entonces vamos a conversar con estos jóvenes. Vamos a comenzar primero con el que está llevando adelante la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te puedes presentar un poco. ¿Qué tal, padre Víctor? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Mazó. Agradezco muchísimo la invitación antes que nada. Y como bien dijiste, la zarzuela paraguaya, primero hay que recalcar el hecho de que es nuestra. Como lo dice el propio nombre, Paraguayaité. Y tenemos que estar orgullosos de ello porque no muchos países tienen zarzuela. Nace en España y acá tuvimos la suerte de tener a dos iluminados como Juan Carlos Moreno González, que es el compositor de la música, y Juan Manuel Frutos Pane, que es el libretista de la obra. O sea, de María Pacurí. De María Pacurí, o sea, así es, no solamente de María Pacurí, sino de 5 zarzuelas. 5 zarzuelas. La zarzuela se crea con la tejedora de Ñandutí, que seguro la gente que está en su casa la conoce, en 1956. Luego se hace Coro Xiré en el 58, que ya hicimos esas dos. Y ahora vamos por nuestra tercera zarzuela, María Pacurí, que se estrenó en el 59, en la misma casa donde vamos a estar, en el Teatro Municipal de Asunción. Qué espectacular. Bueno, vamos a seguir conociendo más detalles aquí. Parece que ustedes saben demasiado sobre esto. Pues me quedo así en el aire, no puedo hablar mucho de esto. Escuché mucho, ¿verdad? Me gusta también el arte y muchísimo también, pero estos detalles aún no. La próxima me invitan para participar también, para hacer coro, no hay ningún problema, hay un padre Juan acá en la obra. Si sabíamos que quería participar, te hubiésemos llamado. Era padre Víctor y muy bueno, ustedes. Bien, me presento, soy Coqui del Valle, actor, docente, y bueno, estoy aquí en el grupo haciendo... ¿Y cuál es tu papel, Coqui? Bueno, yo hago el papel de Sofanor. Sofanor es un hacendado que... ¿Está vestido lo de hacendado? Ya vestido de hacendado. ¿Y cuánto ganado tenés ahí contigo? Si te cuento, no se sabe. Hasta para compartir. ¿En serio? Bueno, entonces mi papel es un poquito un hacendado que tiene tierras donde se cosecha el algodón y tiene gente que está a su cargo. Ya. Bueno, vamos un poco aquí también la presentación, tu nombre. ¿Y cuál es tu profesión también? Si hay que tener alguna profesión por ahí. Porque parece que todos son amateur aquí, ¿eh? Vamos a ver. Los profesionales. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Duda Struck y soy actor. Estoy actuando hace 8 años. Terminé la carrera de actuación en 2013. Y nada, ya estuve participando en una zarzuela anterior con este grupo, el grupo Fenomenal. Y ahora en María Pacurí voy a interpretar a Padre Juan. El Padre Juan. Señora, no, te voy a sacar tus puestos, será. Vamos a pasar después algunos tips para... Pero yo no soy así como un actor profesional, ¿verdad? Bueno, hace rato nosotros estábamos diciendo justamente que veíamos aquí los jóvenes que sin ser profesionales, sin embargo, que hacen un camino, pero con toda profesionalidad. Pero aquí en este caso tenemos a dos que son profesionales, ¿verdad? Y entonces es lindo eso porque ellos van enseñando a otros jóvenes. Justamente nuestro programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad?
O sea, el joven que llega a transmitir y el joven que puede llegar mucho más al otro joven. Y aquí a través del arte, a través de esta puesta en escena que también van a hacer ellos dentro de poco. Sí, bueno, entonces estamos disfrutando de estos recuerdos. Qué lindo entonces todas las maravillas de nuestros jóvenes. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos jóvenes, querida familia, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo de recuerdos, misceláneas 2018, todo lo que fueron aconteciendo ciertamente durante estos días, durante estos domingos del año 2018. También hay una cosa muy interesante porque en ese año nuestra Beata Chiquitunga, que fue beatificada. Y nosotros, como dijimos anteriormente, estuvimos en la casa nada más y nada menos que de la hermana de la Chiquitunga, la menorcita. Bueno, fueron momentos también inolvidables para nosotros tener ese contacto, tener ese momento de encuentro con personas que la han conocido tan de cerca y sobre todo que nos transmiten mucha espiritualidad. Seguimos entonces disfrutando de estas misceláneas 2018. Modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme de ti, sacrificio para los demás. Solo te pido amor para amar, muy bien, otro precio por la humanidad, litro de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar, María Felicia, su ejemplo nos da, de la oración y santidad. Recogeré una Paraguay, niñas de Yara y Villopay, que me oreve por el Cabrera, chiquitina del Paraguay. Recogeré una Paraguay, niñas de Yara y Villopay, que me oreve por el Cabrera, chiquitina del Paraguay. Muy bien, buenas tardes, estamos aquí Jóvenes para los Jóvenes, estamos comenzando nuestro programa y justamente estamos con la hermana de María Felicia, Chiquitunga. Hola madre, ¿cómo está? Buenas tardes para todos, muchas gracias por venimos estar con todos aquí. los jóvenes aquí, Por con todos eso. los que Pero porque han yo quedado soy con la joven, música. padre. Muy bien. Y por eso es Jóvenes para los Jóvenes, Sí, ¿eh? Muy no, bien. lo que pasa es que yo soy la última y entonces yo soy la joven de la familia en este momento. Ah, la Pajahueve. La Pajahueve, yo con soy. razón, qué alegría. Bueno, entonces Encantada. así estamos llegando y queremos hoy hablar aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes con la hermana de Chiquitunga, ya dentro de poco en los altares. Vamos entonces a ir ingresando y muchísimas gracias por recibirnos en Al tu casa. contrario, esta es la casa de ustedes y con todo cariño. Muy bien, vamos entrando entonces a su casa. Muchas gracias. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad. Grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes. Ahora ya estamos en la casa de María Clotilde, la hermana de Chiquitunga, más conocidas como Marú, ¿verdad? Amaru. Bueno, muy bien, buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en tu casa, Al Amaru. contrario, padre, para mí es un placer primero conocerlo, porque hace rato lo sigo por televisión. Y Sí, con Jóvenes para los Jóvenes. Con Jóvenes para los Jóvenes y también en los otros... en los otros programas que usted está. Sí, gracias a ustedes
por estar acá que es diferente. Nosotros, No, verdaderamente, qué en este bárbaro. camino tan lindo, ¿verdad? En una Sí. familia que uno nada más y nada menos tenga una persona, ¿verdad? Una hermana como es Chiquitunga, en este sentido, que va ya al altar, una beata. Y además es la primera mujer paraguaya beata. Así mismo, yo creo que Dios es tan misericordioso que nos premió a la familia con esto. Sí. Porque verdaderamente nosotros sabíamos que teníamos una hermana buenísima, santa, hasta santularia, por ahí le decíamos, ¿verdad? Pero verdaderamente en este momento nosotros estamos así como en una nube, no entendemos lo que está pasando. Yo creo que no estamos no valorando, sino que dimensionando esto que nos está pasando. No, yo creo que verdaderamente ella siempre quiso entrar de monja. Solamente que no tenía así bien claro dónde. Claro. ¿Y qué pasa? Yo lo que creo, ¿verdad? Con todos los escritos leídos y todos los comentarios, que ella se quiso verdaderamente entregar totalmente. Ella sabía de su capacidad apostólica, pero ella no quería que superara su vanidad, vamos a decir. Entiendo. Entonces ella prefiere irse al Carmelo, en donde ella deja absolutamente todo, porque en aquella época el Carmelo era muy cerrado. Claro. Muy No, y cerrado. por eso justamente, o sea, yo procuraba un poco mirar y entender, ¿verdad? Una mujer así tan dada, tan apostólica, tan abierta, dentro de un carisma también, así que vos estabas diciendo, de donación total, de servicio, ¿verdad? De hecho, y después una opción. Claro. Pero esto que estás diciendo de una entrega, más Sí. bien, bueno, quiero ser toda de Así, Jesús, y creo que toda esa de es la Jesús, frase, ¿verdad? es. Que dice después. Así mismo. Bueno, así mismo, entonces padre. estamos así. ¿Alguna fotografía? Mostrarnos un cómo poquitito, no, porque con veo que mucho tenés gusto. también. Vamos a mirar un poco algunos de estos recuerdos hermosos que tienen aquí en la familia. Yo no conocía nomás antes aquí a Maru, pero ahora que nos conocemos voy a visitar más. Pero Y a ver, y sobre encantaría. todo porque que ya vamos a hacer el camino hacia la santidad, ¿verdad? Ahora Sí, es Dios. beatificación, Sí. pero pues ya es canonización. En Entonces nombre de Dios y de iremos la caminando porque Virgen. son hermosos recuerdos de la Chiquitunga aquí. Estos son mis padres en el casamiento, ¿verdad? Ellas son las dos mayores, ella es la mañica y ella es la Chiquitunga. Esta es una anécdota también porque ella no quería debutar y por culpa de ella, Sí, ella ahí debutó. estaba. Sí. Sí, eso he visto Ella- también que en sí, el teatro lo representan. Así es. Y entonces, sí. Ella, sí. este es mi hermano, Sí, con su señora que ya fallecieron también. sí. Esta es la foto de la despedida de ella Sí. cuando ella ya iba a ir al convento, Ya. ¿verdad? Esta es la foto de ella y conmigo en... ¿Esta sos vos? Sí. Bueno, esa después aquí en la cámara vamos a mostrar súper bien contigo. Amaru. Esto es en la Cruz Roja, cuando Sí. ella ya estuvo internada en la Cruz Roja. Entiendo. Esto un poco puse esta foto porque para que vean cómo ella era normal como cualquier Claro, otra. claro, Esto es un claro. paseo que habíamos hecho a una quinta y ella estaba ahí también. Y esto es cuando antes de la inauguración del nuevo Carmelo, Ya. ¿verdad? ya. Que todavía por eso los andamios y Sí, esas sí, cosas, sí. y estuvo 15 Están días. todavía en ese lugar. Estuvo 15 días abierto, ¿verdad? Bueno, y ella ya Sí. vestidita de monja. Sí. Y esta es ella con nuestro primer sobrino. Claro. Entonces, con Los hijos de tu los hermano, hijos de tu hermana. De mi hermana. Ya. El hijo de mi hermana. Ya. Este es en un congreso latinoamericano en el Uruguay Ya. de la Acción Católica. Ya. Sí. Sí, porque ella estuvo activando mucho en la Acción Católica. Mucho. Y cuando esta eso es- ella era delegada, parece ser. ya, delegada. Y esto es ya en el Carmelo, cuando ella, que nos sacamos la foto ya para De una la visita que posteridad. se podía hacer, ¿verdad? Sí, Allí. porque después ya no Sí. íbamos Aquí a tener tenemos más otra nada. foto. Esta ¿Esta es foto qué la es? foto de mi padre, mi madre con Los primeros hijos. Sí, Chiquitunga, Mañica y Freddy. O sea, 3 todavía había aquí. 3 todavía. ¿Cuántos son, me dijiste? Al 7 final son éramos. 7. Sí. Y el No, canto acá ese. no hay nada. Aquí no hay nada. No. Bueno, entonces, así estamos aquí en la casa de Amaru.
Estamos hablando con la hermana de la Chiquitunga, que ya este 23 la tendremos como la primera beata paraguaya. Te agradecemos, Amaru, un mensaje final aquí para toda la gente y sobre todo sobre esta experiencia tan hermosa de tener una hermana que está llegando a los altares. Padre, es inútil, no me salen las palabras. Es una cosa tan fuerte, porque nosotros, como le decía, le teníamos a la hermana buenísima, pero llegar a este estadio es un regalo de Dios tan grande. Siento el mundo encima de mi espalda, siempre le digo a ella... Y una responsabilidad. Claro, también, en ese sentido, ¿verdad? claro, sí, en ese sentido. Le digo, vos quisiste ser santa, yo estoy tan bien así, ¿por qué me involucras? ¿Verdad? Me tengo que portar bien. Y bueno, entonces... Y todos los paraguayos ahora, y las paraguayas. De hecho, todos tenemos que portarnos bien. Así y mismo. Antes de despedirnos, quiero mostrarle este librito, que es el librito, de los 4 evangelios. Ah, sí, los 4 evangelios, San Mateo. Ella acá, uno de los hermanos, y con un con la dedicatoria, ¿verdad? Mi Matimita del alma. Matimi me llama ella. Así te llamaba. Sí. Te dejo este pequeño, gran librito para que sea tu primer libro de lectura. Y es bien tu primer libro de lectura hasta ahora. Ya te dije, no me en él conocerás al niñito Jesús, gran amigo de los niños. Yo era chiquitita, evidentemente, entonces te está dejando esto. Qué hermoso es, ¿eh? Y se entiende bien sus letras, solamente que ya está un poco borrada aquí la letra. Ya me restauraron. Sí, ya te restauraron, pero hermosísimo. Mira un poco, recuerdos así de la Chiquitunga, de puño y letra. En este segundo año del Trienio de la Juventud, en donde queremos también dentro de la arquidiócesis realmente involucrarnos, ver, llegar hasta los jóvenes de nuestra arquidiócesis. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí la presentación. Le tenemos a la señora Pelusa, que ya es muy conocida también en nuestro programa, porque recuerdo hace un año ya hablamos sobre la Chiquitunga y que tiene que ver un poco aquí la Chiquitunga. Primero tu presentación y después si nos podés hablar un poco lo que tendrá la figura de Chiquitunga dentro de este congreso. Chiquitunga, o sea, la hermana María Felicia de Jesús Sacramentado, es el modelo de nuestra juventud. Eso es lo que queremos, que nuestra juventud tome de ella el modelo de alegría en el servicio y en la entrega al Señor, a Jesús Sacramentado. Bueno, entonces ya estaremos conversando un poco más con la señora Pelusa, el padre Roa, y entonces la parte juvenil. ¿Cómo entra aquí desde tu parroquia, verdad? Estás representando y cómo se están organizando. Sí, así mismo. Ya nos reunimos para empezar lo que sería ya el congreso, entonces con los movimientos que nos van a ayudar y principalmente enfocado a todos los jóvenes de lo que sería nuestra comunidad, que es Mariano Enrique Alonso. Yo vengo de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Mariano Enrique Alonso, y el párroco es el Monseñor Zacarías Martínez. Y así estamos recordando el 2018, hermosos recuerdos. Que Dios les bendiga siempre a toda esta gente, que le bendiga a todos estos jóvenes que estuvieron pasando también aquí con nosotros y expresando lo que ellos sentían y vivían en su corazón. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet para el mes de julio en el horario de 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Cristología. Grupo jueves, 1 y 2, Samuel. 1 y 2, Reyes. Inscripción, nombre y apellido. Especificar el día del curso a seguir. Contactos al WhatsApp 0981 50 5036. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Giros Tigo
0981 50 50 36. Queridos amigos, estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, Misceláneas 2018. 5 años de presencia de Jóvenes para los Jóvenes entre ustedes, con la familia y sobre todo para conocer las cosas lindas y positivas de todas las cosas que hacen nuestros queridos jóvenes. Ahora, como siempre, nosotros leemos una partecita de la palabra de Dios para que podamos dejarla en nuestro corazón, hacerla sentir presente también en nuestra vida. Queremos tomar del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 18, del versículo 15 en adelante. También le presentaban a los niños pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces esta palabrita aquí Jesús que nos está diciendo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Aquí justamente los discípulos parece que querían regañarle y dejarle: no le estorben al maestro, no se acerquen a Jesús, por favor déjenle descansar. O no sé qué le estaban diciendo allí a estas pobres madres, a estos pobres niños que querían acercarse a Jesús. Para nosotros esta es una gran enseñanza también, porque Jóvenes para los Jóvenes en Familia tienen el deseo de que nuestros jóvenes, ustedes queridos jóvenes, los adolescentes, los niños, se acerquen verdaderamente al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hacemos aquí, a través de un compromiso social, a través de un compromiso con la familia, a través de un compromiso religioso, a través de un compromiso con el hermano. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y Jóvenes para los Jóvenes siempre como programa quiso mostrar estas cosas lindas y positivas. Hemos visto tantas experiencias lindas, tantas experiencias durante estos 5 años, ¿verdad? Y seguimos nosotros invitándoles a ustedes, queridos jóvenes, a ustedes, queridas familias, hagamos el bien, procuremos sembrar el reino de Dios con esas pequeñas cositas, pero hermosas que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Lo importante es decidirnos y lo importante es hacerlo. Jóvenes, nos despedimos por el día de hoy, queridas familias, y nosotros en este momento levantamos ciertamente nuestra oración, nuestro agradecimiento a Dios, porque a través de Jóvenes para los Jóvenes ciertamente que algo de bueno pudimos mostrar, algo de bueno pudo llegar también al corazón de las familias y de los jóvenes. Y lo más lindo, y esperemos que sea así, que nosotros podamos también esto emular, es decir, que sirva de modelo para tantos otros jóvenes. Así nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios en el corazón mismo de la familia de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. 5 años con ustedes. 5 años compartiendo experiencias de diversos jóvenes a través de este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te esperamos el próximo domingo por este canal. Si deseas participar, no dudes en contactarnos.